se me va a olvidar. Déjame preparar las cosas que me pongo en el otro monitor. Por eso espera. Vamos a partir. Vamos a partir con derivada por definición. No hay una guía ya, por si acaso. Yo traje el ejercicio acá. O sea, hay una guía, pero no se las quise mandar, dije mejor pongo acá los enunciados para que los vayan viendo. Entonces, chiquillos, vamos a comenzar. ¿Se ve cierto la pantalla? Esto no. Se ve. Ya, bacán. Mucho sabes conocida de otra ayudantía. Cualquier duda, cualquier consulta, ya les dije, me dice. Ya, vamos a partir con la primera pregunta. Nos dice, considere la función f de x, 2x, raíz de 2x menos 1, y nos plantea ahí la función que nos con x mayor que un medio. Siempre nos ponen esa condición porque si el x es menor que un medio va a ser negativa la raíz, por lo tanto se supone que eso no existe para el conjunto de los reales, ¿cierto? Y nos dice, usando la definición de derivada, demuestre que la primera derivada de 5, ¿ya?, es igual a un tercio. Entonces, cuando nosotros recuerden que tenemos, nosotros obviamente sabemos derivar de la forma común que es con la típica tablita de derivadas, pero también los profes les deben haber enseñado, y que es como lo primero que enseñan, que es cuál es la definición, la derivada por definición. Ya, para los que no han visto, los que tal vez no lo vieron, que es raro eso sí, porque como de ahí parte todo lo de derivada. La derivada por definición corresponde por en este caso, que nosotros tenemos f de x, vamos a buscar, un segundo, f de x, tenemos, el lápiz está fallando, así que va a tener que hacerlo con el dedito porque no se cargó bien. Espera, había rayado con la canción. Ya. Me quedan feitos los números porque estoy haciéndolo con el dedo, así que perdón. ¿Qué dice? ¿Qué shit? ¿Se salió la cosa o qué onda? Desapareció. Ya, ahí está. Ya, entonces, como les decía, la primera derivada, que es como la derivada por definición que vamos a conocer, siempre los enunciados les va a decir si tienen que aplicar como por derivada por definición, porque uno puede derivar de la otra forma, ¿ya? Que también les traje una tablita que después les voy a mostrar, que es como lo mejor para acordarse todos los tipos de las diferentes reglas de la derivada. Entonces, dice la definición que va a ser el límite de h cuando tiende a 0, ¿ya?, de la función con x más h, es decir, que la función x, yo voy a reemplazar la primera parte, x más h, en todas las partes donde hay un x, menos f de x, es decir, la función tal cual, y todo eso partido en h, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué significa eso? ¿Cómo yo voy a aplicar acá definición? En este caso, que nuestra función es 2x menos 1, ¿cierto? Porque uno lo ve de esa forma y queda como, ¿what? Lo que uno tiene que hacer en este caso, como les decía, como dice f de x más h, bueno, vamos a bajar tal cual la parte del límite, es decir, el límite de h cuando tiende a 0, ¿cierto? Y que sea f de x más h significa que en la función, ¿ya? La función de x significa que está todo en función de x la x. En este caso, cuando es f de x más h, donde hay una x, yo voy a reemplazar, en vez de poner un x, voy a poner un x más h. Por lo tanto, acá ¿qué me va a quedar? Voy a abrir la raíz, ¿ya? ¿De qué cosa? Va a ser 2, y acá, ojo, no va a poner un x. Ahora, ¿qué tengo que poner? Un x más h, porque esa es la condición de lo que nos pide en este caso la definición. O sea, poner 2, por lo general un paréntesis para no confundirnos, x más h, y nos dice, en este caso, menos 1, ¿sí? Porque eso no nos afecta en nada al menos 1, no tiene la x. ¿Se entiende lo que hicimos hasta aquí? ¿Clarito? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Vamos bien? Se entiende. Ya, bacán. Menos nos dice el f de x, es decir, la función original. La función original, como lo dice el enunciado, era la raíz de 2x menos 1, ¿sí? Luego, abajo partido en h, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos esto así, la idea es trabajar el límite y llegar hasta un valor que nos dé el límite, y esa va a ser la derivada. Es como
no, o sea, no creamos que porque dejamos, ya pasamos el límite, no lo dejamos ver límite, después nos acompaña hasta, después en mate 3, igual podemos ver límite, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que harían, por ejemplo, ustedes en este caso? ¿Algunos tienen alguna noción, como algo que se le ocurra? Como qué podríamos hacer para trabajar el límite, porque a simple vista, por ejemplo, si yo reemplazara por H, abajo ya se indetermina, porque todavía sigue el H abajo de, y como el H tiende a cero, ¿cierto? Aunque evalúe, ¿cierto? Abajo se va a indeterminar porque me va a caer partido en cero, ¿cierto? Porque abajo hay un H solito. Entonces, ¿qué tipo de, o sea, como qué operatoria podría utilizar para El poder, conjugado. claro, el conjugado, cuando trabajamos, eso mismo también, racionalizar el conjugado. En este caso, claro, con el conjugado a través de la racionalización nos sirve trabajar cuando tenemos raíces. En este caso, como tenemos como, digamos, un binomio separado por el negativo, vamos a multiplicar por la misma raíz, pero ahora con el signo del medio de aquí positivo, ¿ya? Por lo tanto, vamos a aprovechar acá de escribir tal cual, 2, ¿cierto? X más h menos 1, y ahora más, en este caso, 2x menos 1, ¿cierto? Y luego abajo lo mismo. Es decir, que el conjugado que yo, por lo que voy a multiplicar, en este caso la raíz, solo cambia el signo y se multiplica tanto numerador como denominador por lo mismo. X más h menos 1 más la raíz de 2x menos 1, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué vamos a tener acá nosotros? Vamos a bajar el límite de h cuando tiende a 0, ¿cierto? Y en este caso, ¿qué me queda en el numerador? ¿Cómo se llama ese producto notable, clásico, de los que dicen Suma por su ser, diferencia. bien, suma por su diferencia, ¿cierto? ¿Por qué suma por su diferencia para los que no los ven? Este con este son idénticos, este con este son idénticos, pero ¿qué es lo diferente? Solamente el signo del medio, ¿cierto? Por lo tanto, va a ser una suma por su diferencia, donde dice que va a ser el primer término al cuadrado, ¿cierto? Menos, siempre menos, el segundo al cuadrado. ¿Qué significa acá? Vamos a hacerlo bien paso a paso. Es decir, acá va a ser 2, ¿cierto? Recuerden que si estoy escribiendo feo es porque estoy con el dedito. X más h menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Menos ahora la raíz de 2x menos 1 al cuadrado. Todo eso partido en este caso, abajito vamos a ponerlo tal cual nomás, así como h por, ¿cierto? Y vamos a abrir un paréntesis donde vamos a escribir tal cual la expresión que estábamos multiplicando abajo. O sea, entre comillas, abajo como que lo juntamos nomás, ¿cierto? No desarrollamos ni una operatoria extra, solamente lo agrupamos en el denominador. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta? Lo ideal es, si no, que como igual yo sé que da lata que estoy preguntando acá rato, pero aunque sea pónganme el dedito arriba, ese que sirve, y yo me voy cachando el toque así. ¿Vean? Ya, bacán. Eso necesito ya. Entonces, ¿qué nos va a quedar ahora a nosotros? Ya. Por la primera parte de acá puedo cancelar, ¿cierto? Gracias a ese cuadrado, cancelo esta parte de acá. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar ahora? Me va a quedar el límite, ¿cierto? De h cuando tiende al cerito, ¿sí? Y ahora, ¿qué puedo sacar? Por ejemplo, puedo sacar la parte de acá. Bueno, ahí puedo multiplicar aquí. Me quedaría 2x, ¿cierto? Más 2h menos 1. Y aquí hay que tener un poquito de ojo porque tenemos un menos y ese 2x menos 1 lo tenemos que sacar con un paréntesis, ¿ya? Porque ahí va a chocar a hacer el cambio, ¿cierto? Con el negativo, ¿cierto? Podría ocurrir un problema, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a seguir trabajando la parte de abajo tal cual, no lo vamos a hacer nada, ¿cierto? La vamos a transcribir nomás, no nos está afectando en nada todavía, no podemos, lo ideal, trabajar primero arriba y después vemos si hay algo abajo que nos sirve, porque la idea, recuerden que lo que nos estaba generando como el problema era ese h que estaba en el denominador. Recuerden, siempre en los límites tenemos que identificar qué es lo que nos hace problema. Acá originalmente, ¿qué era lo que nos hacía el problema? Entienda ese problema que si reemplazábamos acá, evaluábamos, acá daba cero. Entonces, si ya está cero en el denominador, automáticamente se va a indeterminar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? Tratar de eliminar ese h del denominador, ¿cierto? O que esté en una suma, ¿cierto? Porque si está en una suma, vamos a sumar más cero cualquier otro número y no nos va a importar, pero si está multiplicando, no nos sirve, ¿cierto? Mira, aquí me preguntó por ahí por interno, que no entendía. Bueno, hasta esta parte de acá, lo único que hicimos ha sido racionalizar la raíz, o sea, racionalizar, perdón, la fracción por su conjugado, es decir, la misma operatoria en signo positivo. ¿Qué hicimos acá? Multiplicamos este por este, que era una suma por su diferencia. Primer término al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y abajo solamente multiplicamos este por este, es decir, lo agrupamos en todo.
Luego acá abajo, ¿qué hicimos? Cancelamos la raíz, ¿cierto? Ahí multiplicamos 2x, sería 2 por x, perdón, 2x más 2 por h, 2h, y bajamos el menos 1. Es decir, esta es la operatoria de sacar acá. Menos, menos, y acá cancelamos paréntesis, pero no lo bajamos como menos 2x menos 1 de una. O sea, lo bajamos así, pero hay que bajarlo con paréntesis porque ese negativo va a afectar y va a hacer que cambien los signos, ¿ya? Entonces, espero que me vayan siguiendo. Vamos a tener ahora, por lo tanto, el límite, de h cuando tiende a 0, ¿cierto? Y acá nos va a quedar 2x, ¿cierto? Más 2h menos 1, ahora sí, menos 2x, porque se va a multiplicar menos por 2x, menos 2x, y menos por menos 1, más 1, ¿cierto? Y abajo, yo sé que esta parte es más latera, pero prefiero poner paso a paso para que nadie se pierda con respecto a la resolución. Me ha pasado que a veces yo me salto paso y siempre hay alguien que se pierde, entonces siempre prefiero demorarme más, pero que todos entiendan. Ahí, ahí y ahí, ¿cierto? Se canceló. A todo esto ahí, no, ni siquiera ahí, solo cancelé. Si no lo ven, por si acaso lo vuelvo a hacer. Acá si se dan cuenta, el 2x se puede ir con el menos 2x, el menos 1 se va con el más 1, ¿cierto? Entonces ahí ya nos va quedando algo más bonito, si nos damos cuenta, porque vamos a tener el límite de h cuando tiende a 0, y arriba nos va a quedar 2h, y abajo ¿qué nos va a quedar? H por, y nuevamente esta gran raíz que tenemos aquí, 2x más h, ¿cierto? Menos 1, más, me falta el menos 1, raíz de 2x menos 1. ¿Qué puedo hacer ahora yo? Hay algo hermoso que pasó acá, ¿cierto? Porque llegamos que abajito quiero ver un h que está multiplicando una expresión, y arriba también tengo un h, entonces, ¿qué puedo hacer aquí con este límite? Cancelar la H. Bien, se puede cancelar la h, ¿cierto? Y eso era lo que nos generaba el drama. Entonces, ahora, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el límite de h cuando tienda a 0, ¿cierto? De 2 partido en este caso, ¿cierto? Y voy a tener acá 2 y la expresión tal cual. Vamos a poner ahora, va a ser 2, ¿cierto? X más h menos 1 más, ¿cierto? En este caso, 2x menos 1. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo ahora? Ahora puedo empezar a evaluar, porque la idea es que nosotros evaluemos siempre después de que generamos alguna, claro, se simplificó, tenemos que evaluar para ver con lo que hicimos recientemente, es decir, esa simplificación, a ver si logramos encontrar el valor del límite ahora. Entonces, vamos a ir por partecita. Por ejemplo, acá, ¿qué podríamos hacer nosotros? Es decir, evaluar, digamos, el límite cuando vale 0. Vamos hacia el lado, no tenemos tanto espacio, pero bueno. 2, ¿cierto? Partido en este caso, la raíz, ¿cierto? De 2x más, y voy a reemplazar ahora el h, que es 0, puse con rojito para que no se pierdan, menos 1, más, aquí la raíz de 2x menos 1. ¿Qué me va a quedar acá en este caso? Voy a ir trabajando acá abajito. Me va a quedar tal cual, me va a quedar 2, ¿cierto? Partido en ahí ese x más 0, ¿cierto? Va a ser x, ¿cierto? Por lo tanto me va a quedar 2x menos 1, la primera parte, es decir, 2x menos 1, y al otro lado me va a quedar más, ¿cierto? 2x menos 1. ¿Se entiende acá por qué quedó eso? Porque acá nos quedaría como 2x más 0 va a ser x, ¿cierto? Menos 1. Ya, por si acaso, por eso quedó de esa forma. Ya, por lo tanto, está leyendo una cosa. Eh, ¿Qué después vamos a tener nosotros aquí? ¿Podemos simplificar un poquito esto? Sí, podemos simplificarlo. Por ejemplo, en la parte de arriba, voy a hacer un poquito más abajo, acá nos va a quedar 2, ¿cierto? Y abajo, por ejemplo, este más este, si se dan cuenta, son las mismas raíces, tal cual. Lo mismo que yo diga, entonces, 2 veces, ¿cierto? La raíz de 2x menos 1, lo cual lo puedo simplificar, chananananan, y me va a quedar en este caso 1 partido en la raíz de 2x menos 1, ¿cierto? Esa, por lo tanto, porque ahí ya no puedo hacer nada más, esa va a ser la primera derivada por definición, ¿sí? Pero ¿qué nos pedía el enunciado acá? Nos decía, ya, usando la definición derivada, ahora demuestre que la primera derivada, ya la encontramos, pero cuando está evaluada en 5. Entonces, ¿qué encontramos nosotros ahora? Encontramos acá. Encontramos la primera derivada de x,
que iba a ser igual a ¿cuánto? A 1 partido en la raíz de 2x menos 1, ¿cierto? Esa era, digamos, esa sería la primera parte de la respuesta, pero ahora tenemos que hacer la evaluación, ¿cierto? Cuando este f vale 5, ¿cierto? Porque eso es lo que nos pide el enunciado. Nos dice, demuestre que, bueno, hay que demostrar algo, es decir, vamos a ver también al tiro si está correcto o no. Eso es lo bueno cuando ponen este tipo de preguntas, porque sí o sí la voy a tener buena si llega al valor, pues, así que creo que es algo bueno cuando hacen ese tipo de preguntas. Entonces, ¿cuánto va a ser esto? La raíz de 2 y reemplazamos, esto ya reemplazar funciones, ¿cierto? Que yo creo que es mucho más familiar, menos 1, ¿cierto? Por lo tanto, eso va a ser 1 partido en la raíz de 10, porque 2 por 5, perdón, es 10, menos 1. Entonces va a ser 1 partido en la raíz de 9, lo cual es igual a 1/3, ¿cierto? Esperen, me parece que yo me equivoqué. Sí, yo que puse 1/3, 1/5, cabrón. Un tercio. Ah, no, sí está bien, se demuestra. Por lo tanto, se demuestra, ¿cierto? Que se cumpliría en este caso la condición. ¿Me siguen, chiquillos? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Los leo con los dedos? O sea, los veo con los dedos. Ya, hagan. El resto, alguien si tiene dudas, hable ahora, acá y para siempre. Hable el chat. Ya, bacán. Alex, Ya. Dime. ¿me escucháis? ¿Sí? Ah, ya, ¿la guía dónde está? No, que no, ¿La no subiste subí en guía. el Drive? ¿Cómo? No subí guía esta vez. Ah, ya. Pero, o sea, Ok, gracias. hay una guía que hice, pero no alcancé a subirla, pero en realidad son los 4 ejercicios que vamos a hacer hoy día. Es así. Así sí, Ya, esa guía ya, es. Igual se las puedo subir, ¿ya? Sí, ya. que era Ok, cortita, por eso gracias. dije. Ya, pasamos al otro ejercicio entonces ahora. Alex, yo tengo una duda con el tema de la función. ¿Sí? Cuando reemplazas la función en x más h, ¿Sí? eh, ¿por qué queda entre medio, o sea, la función x más h reemplaza toda la x? Sí, solo las partes de la X, ¿cachai? Por ejemplo, si la función, en un caso hipotético, fuese x cuadrado más 2x, ¿qué tendría que hacer tú para reemplazar la parte x más h? Es decir, acá sería x más h al cuadrado más 2x más h. ¿Cachai? La parte de la x la tenéis que reemplazar por x más h. Siempre con un paréntesis para no confundirse. ¿Se entiende? Sí, Ya, gracias. bacán. Ya vamos con el número 2. Algo que, miren, bueno, acá lo voy a dejar acá igual. Esta es una tablita. Por lo general yo les digo, busquen en internet, siempre en Google Imágenes, tabla de trigonometría. Yo en mis tiempos esta me la hacía en un torpedo chico. Para la prueba, no. Así que eso les sirve harto, así tiene toda la... Siempre busquen en internet te saben, está todo. Estas tablitas de derivadas, que son ya algo que me pidió un profe, que al parecer va a entrar, ya, esto es como un spoiler. Segunda derivada, ya. Segunda derivada no es nada del otro mundo, ya, no se asusten. Tiene que ver con, en estos casos, como lo dice el mismo nombre, encontrar la segunda derivada de una función, porque la segunda derivada es derivar 2 veces la expresión, ¿sí? Por lo tanto, denme un segundito que estoy buscando una cosita. Denme un segundo, chiquillos. A ver el chat. Sí, pero la tablita yo literal busco en tabla de derivada en Google Images y están las de las primeras, sí. Pero la voy a poner igual ahí. Se la subo igual en el drive que subo al final para que no tengan problemas con eso. Denme un segundo. Ya, miren acá. Me fui en la bola. Me equivoqué con una cosita, ¿ya? Pero por eso no les tenía que mandar la guía. Va a ser f de x igual al logaritmo natural, perdón, de la raíz de 4 más x cuadrado. ¿Ya? Y a esto le digo yo, encuentre su segunda derivada. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Acá quiero que apliquemos igual algo que
espero que lo hayan visto, y lo ideal es que lo hayan visto, que para nosotros buscamos segunda derivada. Por ejemplo, voy a mostrarles primero un caso así como básico y que después les va a servir, pero como para que entiendan que es la segunda derivada. Por ejemplo, si les digo, ya, tengo x al cubo más x, 2x al cuadrado más 3. Entonces yo les digo, ¿cuál sería la primera derivada de esta función? Que esta es como la típica derivada más fácil, ¿cierto? Que significa que el 3 pasa adelante multiplicando, el x se mantiene y le disminuye un grado al 3, queda 2. Más, acá lo mismo, ¿cierto? El 2 pasa adelante multiplicando, 2 por 2 va a ser 4x y le bajo un grado a ese que va a quedar x solito. Y en los números solitos que no tienen la variable x, se convierten en 0. Entonces, no lo voy a escribir. Esa es la primera derivada. Esta es como las típicas derivadas más fáciles. Si yo les dijese, búscame la segunda derivada, significa tan simple como volver a derivar la expresión. Es decir, acá sería 3 por 2, 6, x. ¿Por qué x? Porque ese se le disminuye un grado. Más acá el x significa que se convierte en 1 cuando yo lo derivo. Es decir, va a ser 4 por 1, 4. Y ahí llegamos a la segunda derivada. Luego, si yo les dijese, incluso acá se puede, la tercera derivada sería acá en este caso, bueno, el 4 va a morir porque es una constante, ¿cierto? Y después 6 por 6x, que va a ser lo mismo que se convierta en 1, es decir, va a ser, esto es como que estamos diciendo 6 por 1, por lo tanto la tercera derivada va a ser igual a 6, ¿ya? Eso es la derivada de orden superior. Ya, alguien me pregunta que le explique de nuevo. Esta es la derivada principal, o sea, perdón, la función principal y me dicen derivel. Entonces la primera derivada va a ser equivalente siempre con las derivadas de potencia, que son como las más sencillas con la... Significa que el que está en el exponente lo paso adelante multiplicando, por eso acá queda 3 por x, ¿cachai? Y le disminuye un grado siempre al exponente, es decir, le quito 1, va a ser 2, por eso queda 3x cuadrado. Después lo mismo acá, el 2 lo paso adelante, que va a ser 2 por 2, 4, y le disminuyo un grado al 2, ¿cierto? Por lo tanto ahí me queda un 1, pero ¿para qué voy a escribir un 1, ¿cierto? Lo del logaritmo natural aún no lo aplicamos, yo estoy mostrándole acá un caso aparte, que me está preguntando, le estoy como mostrando que es la derivada de orden superior, ya aún no parto con el ejercicio acá, el que estamos viendo nosotros. Entonces, por ejemplo, después la segunda derivada es volver a derivar la primera, es decir, acá sería 2 por 3, 6, ¿cierto? X, y el 4 por x, recuerden, la x siempre se convierte en un 1 solito, ¿ya? A no ser que cuando está x solita, porque si fuese un x cuadrado acá cambia la cosa, pero como acá está x solito, es como que si fuese un 1, estamos diciendo 4 por 1, 4. Y luego esta que era la segunda derivada, si yo le busco la tercera derivada, que es decir, 3 comitas, acá lo único que quedaría sería el x se convertiría en 1 y por eso nos quedaría 6 por 1, 6, ¿ya? Esas son como las derivadas de orden superior. Ahora vamos a lo que... ¿Qué pasa con el 3, Alex? ¿Que ¿Qué no cosa? lo bajaste? ¿Con cuál? Con el primer 3, por ejemplo, que ya no Ah, siguió bajando. porque la derivada de una constante es cero. Los números, claro, los números que no lo acompañan ni una x ni nada, se vuelven cero, se van. No, Ah, no continúan. Déjenme mostrarles la tablita Y en de... el caso que tuviese una potencia, Alex, como una potencia de... con 3 x, potenciado, ¿no? Así potenciado por sí solo. así como un 2 elevado a 3, una cosa así. ¿Sí? Ah, se resuelve, po, como 2 por 2 4 4 por 2 8. Pero no se trabaja como 3 lo paso adelante, no. Pero, pero de todas formas se eliminaría. Ah, sí, pues se elimina igual, sí, 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 ¿Sí? sí. Ya, sí, 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 se a eso elimina me igual. refiero. Sí, Porque eso al fin y al cabo es 8 pues y 8 es sí, pues es una un número, constante. miren. Acá la tablita, para que lo vean. Nos dice, por ejemplo, cuando tengo, a eso se refiere acá cuando dice la k que es constante, va a ser igual a cero. Si tengo un x, que todo depende acá también, como uno acostumbra, a veces se acostumbra mucho con el x, pero las derivadas pueden ser con y, con z, con otras letritas, depende de lo que les diga acá la función. Ya, pero por lo general siempre es con x. Por ejemplo, la derivada de x siempre va a ser un 1. Aquí, por ejemplo, está la derivada de la suma, que es como derivada, si tengo una suma entre medio, derivo primero, como lo que hicimos acá, pues primero derive este, luego ese. Lo mismo pasa con la resta, ¿ya? Y está la regla de la multiplicación, como la del cociente, y aquí está la que estamos haciendo, y como la que más se utiliza está en micro, que es de x elevado a n, que significa que paso adelante el n, como lo que hicimos nosotros acá, y le disminuye un grado al exponente. Del logaritmo natural, la de Euler, que la derivada de Euler sigue siendo Euler, y así. ¿Ya? Entonces, vamos ahora con la que quería mostrarles, que es la... Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a tratar de hacer unas separaciones más raras. Ya ahí.
Ahí. Ya, entonces, vamos a partir acá con esta función. Si nosotros, con la derivada implícita, lo que pasa, bueno, derivada implícita no me dijeron que no entraba en control del menor, pero fue a mí. Pero en el caso de la derivada implícita, todo depende de qué estamos derivando. Pero por lo general, cuando hay constante, dijeron que sí, a mí me dijeron que no. La media voladita. Sí, eso es logaritmo natural, Romina. A mí me dijeron que no entraba derivada implícita. ¿A ustedes les dijeron a otra sección? Que me llegó como una foto que decía que entraba definición de derivadas, álgebra de derivadas, derivadas de orden superior y recta tangente. Ya. Es que mira, yo igual le pregunté eso al profe porque recta tangente, al menos yo lo vi el viernes con con las secciones que estoy, y claro, para recta tangente se utiliza derivada implícita. Yo le pregunté al profe y me dijo que usara funciones normales, ¿no? Así como que hay que buscar una función sin necesidad de aplicar derivada implícita, porque lo mismo le dije, así como, derivada implícita, entonces lo trabajamos con, o sea, recta tangente lo trabajamos con derivada implícita, y me dijo, no es necesario. Oh, bueno, a mí ¿Aló? me dijeron que sí. Pero ver, igual si queda tiempo podemos ver un ejercicio con derivada implícita de recta tangente. Si no, no es complejo. Alex, Dime. pero en el caso de la derivada implícita, en ahí hay dos variables dentro de la ecuación, ¿o no? Sí, tienen que haber dos variables. Como ¿Qué? tiene que estar igual a cero en la implícita. Y esas variables pueden ser o z o y o x o cualquiera, ¿o no? Sí, por lo general es aquí. Porque la idea es, de hecho, creo que la implícita siempre es x y, porque la idea es encontrar la primera derivada de y, entonces por eso uno utiliza como el i comita, cada vez que deriva con respecto a y. Ah, ya, vale. Ahí lo vamos a Así ver es. con detención, ya para no. Ya entonces, para no desviarnos, acá tenemos la función de x, ¿cierto? Logaritmo natural de 4 más x cuadrado. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, vamos a trabajar con algo que se llama la regla de la cadena. ¿Por qué la regla de la cadena? La regla de la cadena nos dice que nosotros vamos a tener una expresión dentro de otra expresión, es decir, una función, mejor dicho, dentro de otra función. Diferente, por ejemplo, acá de como decir que tal vez alguien diga, pero la regla del producto. ¿Por qué no regla del producto? Porque el logaritmo natural engloba, ¿cierto?, a la raíz de 4 más x cuadrado. Por lo tanto, la regla de la cadena, para los que no la han visto, bueno, vamos a buscar la primera derivada, ¿cierto? Para aplicar la regla de la cadena, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar siempre que tengo una función dentro de otra función. En este caso, por ejemplo, si tal vez tuviese sido en vez de toda esta expresión que, chucha, toda esta expresión de 4 más x cuadrado hubiese sido un 2, es mucho más sencillo. Eso sería como 1 partido en 2, si no me equivoco, en la derivada del logaritmo natural. Sí, de hecho sería como logaritmo natural partido en 1 partido en x, según el valor del x, ¿ya? Pero en este caso es una función lo que está dentro. Entonces ahí cambia esto y ahí es cuando aplicamos la regla de la cadena, porque hay una función dentro de otra función, ¿ya? Entonces, pero dice la regla de la cadena, lo que yo voy a hacer para partir, yo voy a derivar la función como si en este caso esto fuese una expresión normal, no fuese otra función. Es decir, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural? Es 1 partido en este caso lo voy a considerar como si no fuese una gran expresión, es decir, lo dejo tal cual. Es decir, 4 más x cuadrado. Lo que uno se supone que supondría entre lo que uno hubiese hecho normalmente si esto hubiese sido una constante normal. Se deriva como tal cual. Es decir, esta es la derivada del logaritmo natural. Pero dice la regla de la cadena que yo tengo que ahora multiplicar por la derivada de la otra función. Aguante Boris. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Ahora tengo que derivar, en este caso, se supone, porque esta es como la pillería de este ejercicio. Ahora yo debiese derivar la parte de adentro, que es la raíz de 4 más x cuadrado, ¿cierto? Pero en este caso hay un problema también, pues, porque ¿qué ocurre con la raíz de 4 más x cuadrado? A ver si alguien lo logra ver. El 4 al ser constante Pero queda en cero, ¿no? hay otra cosa más grande, La raíz cuadrada. ¿ya? ¿Cierto? Y en ese caso esa también no sería una regla de la cadena, como una regla de la cadena dentro de otra regla de la cadena. Sí, La podríamos, bueno, de hecho la podríamos trabajar como
Como claro, elevado a un medio también se puede trabajar de esa forma. Pero también va a ser regla de la cadena, po, dentro de regla de la cadena. Porque sigue habiendo por ejemplo, acá la que manda es la raíz. O sea, ustedes pueden derivar esto respecto a la raíz, ¿cierto? Pero abajo, dentro de ella, hay otra función que es 4 más x cuadrado. Es lo mismo que si esta la trabajaran como 4 más x cuadrado elevado a un medio. ¿Qué ocurre? Que acá tienen una expresión elevado a un medio. Es decir, dirían ustedes, allá, un medio por 4 más x cuadrado. Pero igual van a tener que multiplicar ¿por qué cosa? Por la otra expresión, po. La derivada de la otra expresión, que en este caso sería 2x. ¿Ya? Para los que no, vamos a ir por partes, ya no se asusten. Entonces vamos a trabajar entonces ahora la primera, como decíamos, tenemos lo primero y que uno nos puede encontrar acá con que esto también tenemos que aplicarle reglas de la cadena. Es decir, vamos de nuevo. Primero lo que hicimos, identificamos acá regla de la cadena en la grande, ¿cierto? Lo cual nos decía que tenemos que derivar la expresión grande. Sin importarnos como que no sea como una expresión que, por ejemplo, acá el logaritmo natural, si hubiese sido logaritmo natural de 5, esto es 1 partido en 5, pero en este caso es una expresión lo que está ahí en el logaritmo natural, entonces dice la definición que podemos trabajarlo como regla de la cadena, es decir, lo derivamos igual nomás, pero tenemos que ahora multiplicar por la derivada de 4 más x cuadrado. ¿Qué nos va a pasar acá? Que 4 más x cuadrado, voy a escribir acá, también tiene su regla, perdón, raíz de 4x más cuadrado, también tiene su regla de la cadena, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué significa ahora para aplicar en este caso la regla de la cadena? Podemos trabajarlo como les decía, trabajándolo ya sea como una raíz o como ustedes mismos decían, trabajémoslo como, en este caso, como si fuese, vamos a ir haciéndolo en paralelo, como si fuese 4, ¿cierto? Más x cuadrado elevado a un medio. Entonces, ¿qué dirían ustedes en este caso? ¿Cierto? Vamos a bajar acá 1 partido en la raíz de 4 más x cuadrado. Por lo tanto, acá, ¿cómo sería la regla de la cadena en este caso? Voy a derivar tal cual el 1/2, como si aquí no existiera nada, ¿cierto? Lo paso adelante, pero al 1/2 tengo que restarle 1, ¿cierto? ¿Cuánto sería 1/2 menos 1? Sería... una técnica, ayer me preguntaron mucho. Yo cuando tengo 1/2 menos 1, lo que hago, yo le digo 2 partido en 2. Y lo hago porque 2 partido en 2 es 1, ¿ya? Y uno me decía, ¿por qué así 2 partido en 2? Porque es el equivalente y para mí es más fácil restarlo así. 1 menos 2 es menos 1/2. Entonces acá sería menos 1/2, ¿cierto? Estoy derivando nomás, ¿ya? Por, se supone ahora, la derivada adentro. Que ahora no, menos mal ahora no hay otra regla de la cadena adentro, ¿cierto? Porque la derivada de esto, ¿cuánto va a ser? 2x. 2x, perfecto. ¿Ya? Entonces, tenemos varias cosas acá. Bueno, la primera parte, si alguien no lo entiende, lo voy a volver a explicar después al final, como su review. 1 más 4x, teníamos acá más 1/2 por, en este caso, como esto está elevado a menos 1/2, ya, como está elevado a menos 1/2, recuerden que cuando tenemos raíces negativas se trabaja como una raíz en este caso, o sea, con el numerador 1 y se pasa tal cual al denominador, pero ahora con el exponente positivo, es decir, sería 4 más x cuadrado elevado a 1/2, que es la raíz cuadrada, por 2x. Sigo trabajándolo un poquito más, raíz de 4 más x cuadrado. Por ejemplo, acá abajo yo lo trabajaría, arriba nos va a quedar 2x, ¿cierto? Recordemos que si multiplicamos todo esto, este por este, 2x, y abajo nos quedaría como 2, y este es una raíz, por lo tanto sería raíz de 4 más x cuadrado, lo cual, si lo cancelo ahora, ¿cierto? Podría yo cancelar aquí la expresión, lo cual me va a quedar aquí, se murió, y nos va a quedar en este caso, de hecho podemos multiplicar, ¿cierto? Sí, podemos multiplicar esta expresión, y nos va a quedar aquí x partido en, este por este, se va a convertir en un cuadrado de binomio, ¿cierto? 4, o sea, no cuadrado de binomio, sino que una expresión al cuadrado, perdón, ya va a ser paréntesis 4 más x cuadrado al cuadrado, lo cual va a ser equivalente a decir x partido en este caso, ¿cierto? En, ¿qué cosa? Anulo esto y me va a quedar 4 más x cuadrado. Y esa sería la primera derivada. O sea, vamos de nuevo porque tal vez yo sé que algunos se pueden haber perdido.
Ya, entonces, nosotros partimos con la expresión original que era el logaritmo natural, y ahí nos identificamos que había una regla de la cadena. Regla de la cadena, ¿por qué? Porque dentro del logaritmo natural, ¿cierto? Hay otra expresión que no es un número, sino que es una otra función. Es decir, hay una función dentro de una función. Por eso utilizamos regla de la cadena. Y que dice la regla de la cadena, derivas como si no fuese una función la parte que está dentro, es decir, lo que hicimos acá, la derivada del logaritmo natural siempre es 1 partido por el valor que tiene, digamos, el argumento del logaritmo natural, que en este caso su argumento es 4 más x cuadrado, siempre es de esa forma. Luego, y dice también la definición que luego tienes que multiplicar por la derivada de lo que está dentro de la raíz, es decir, o sea, perdón, por la derivada de lo que está dentro de la otra función de que te está impidiendo como, digamos, derivar normal, que en este caso era toda la raíz 4 más x cuadrado. Pero ¿qué pasó? Yo no podía derivar 4 más x cuadrado tan facilito porque era una expresión que también tenía otra regla de la cadena metida. ¿Por qué? Porque como hay una raíz, ¿cierto? Y acá hay un 4 más x cuadrado, es decir, la raíz es una función y que hay un 4 más x cuadrado dentro es otra función. Entonces ahora, ¿qué hicimos? Lo mismo, derivamos 4 más x cuadrado, o sea, lo cambiamos como elevado a un medio, que es su equivalente, y también le aplicamos regla de la cadena, es decir, pasamos el un medio adelante multiplicando 4 más x cuadrado menos un medio. ¿Por qué? Porque recordemos que le bajamos, disminuimos un grado, lo trabajamos como la derivada de una potencia, ¿cierto? Y lo pasamos multiplicando ahora por la derivada de lo que está adentro, ¿cierto? De lo que de la otra función, que es lo que también hicimos en el caso anterior. Y ahora sí, bueno, esa expresión la trabajamos nomás, un medio se bajó tal cual, el 4 más x cuadrado elevado a menos un medio, lo mismo que digamos 1 partido en 4 más x cuadrado elevado a un medio, pero ahora en forma positiva, y el 2x tal cual. Disculpa, Después, Alex, una pregunta, pero ¿ese un medio eleva solamente abajo o no eleva toda la fracción? no, solamente abajo. Solo abajo. Solo abajo, solo el denominador. Y si, o sea, si fuese, por ejemplo, en vez de menos un medio, fuese un menos 3, también abajo sería Ya, sería elevado a claro, 3. 1 partido en 4 más x cuadrado elevado a 3. Ya, vale, vale, gracias. ¿Ya? Luego acá que hicimos, trabajamos la expresión 1 por 1 por 2x, se mantiene 2x, y acá lo mismo, ¿cierto? Que ahora esta expresión que teníamos acá ahora en positivo la pasamos a raíz. Ya recuerden que elevado a un medio, lo mismo que llamamos raíz cuadrada, y 2 por 1, 2, lo dejamos ahí. Ahora anulamos ahí, nos quedó x, ¿cierto? Y aprovechamos de multiplicar acá abajo s por s, que era lo mismo elevado al cuadrado, y nos quedó que la primera derivada va a ser 4 más x cuadrado. Ah, ya, los que me preguntan por qué le puse... No, por cómo sabemos que regla la cadena, chiquillos, porque hay una función dentro de otra función. ¿Ya? Ah, ojo acá, este no, este, por si algunos no se confunden. Este es el ejercicio, está malo en el enunciado. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en este caso, normalmente ustedes tienen que mirar como las reglitas. Pues, por ejemplo, acá me decía que la derivada del logaritmo natural es logaritmo natural de x, por ejemplo, pero un x solito. En este caso yo tengo otra función dentro de eso. Es lo mismo que pasaba como con la raíz. Como Sí, espera un poquito. Entonces el enunciado, la que estamos trabajando en verdad es la de abajo. Sí, pues, estamos trabajando la de abajo. Ah, Por eso, oh, fx logaritmo natural de 4 más x cuadrado. Oye, espérenme un poco, me está llamando mi mamá. Mamá, Alex, en una ayudantía. ¿Qué pasó? Dame un segundo, chiquillo. Ya, ¿cómo sabemos que es una función dentro de otra función? Porque piénsenlo usted en una función, pues por ejemplo el 4 más x cuadrado. Ustedes le pueden dar valor a x, va a ser una función, por cierto. Lo mismo pasa que el logaritmo natural, todo esto, si ustedes le dicen valores al x, va a quedar como el logaritmo natural, eso sí, de la función de x. ¿Me entienden? Por eso sabemos que es como regla de la cadena, porque hay una función dentro de otra función. Es como, por ejemplo, no sé, pues que ustedes les dijesen acá, ya, tú tienes 2x, y acá arriba tengo elevado 2x, claro, elevado a 2x. Usted va a pasar esta adelante, pero ¿qué pasa? Que acá hay dos funciones, pues. Una esa y otra esa. Como que hay un x, digamos, entre comillas, como algo que prima. ¿Se entiende? Como que hay una función más grande dentro de la otra. Alex, ¿Dime?
O sea, si es que en cualquier otra ecuación donde tengamos que derivar, si vemos algo así, con un exponente o un logaritmo natural o un seno con una función así larga, tenemos que pensar que es una regla de la cadena la que hay que Sí. hacer, ¿o no? Sí. Sí, Siempre. de hecho, por ejemplo, con el coseno a veces pasa que les pueden poner coseno, no sé, qué sé yo, de 4x al cuadrado. Entonces, claro, la derivada del coseno creo que es seno, entonces ustedes pueden decir, claro, esto va a ser, lo derivo tal cual, como el seno de 4x cuadrado, pero tengo que ahora multiplicar por lo que está dentro, que sería 8x, una cosa así. ¿Se entiende? Sí, ya. Esa es la, Gracias. esa es como la idea. Ya, para no perdernos, chiquillos. No quiero tener- Y, Alex, disculpas, que tenía una duda. Dígame. ¿Por qué había quedado elevado a menos un medio? Ah, porque recuerda que esto es como cuando nosotros derivamos de esta forma, así como 2, o sea, perdón, x cuadrado. Entonces, ¿tú qué decís? Ah, va a ser, paso el 2 adelante, ¿cierto? Y le disminuyo un grado, ¿sí? Es decir, un grado significa disminuirle 1, por eso acá queda 2x. Entonces acá es lo mismo, pasé el 1 medio adelante multiplicando, ¿cachai? Y ahora lo que hice yo fue al 1 medio restarle 1. ¿Y cuánto va a ser Ah, eso? ya entendí. Menos 1 medio. Ya, ya, gracias. oye, Alex, una pregunta. Supone que el resultado al final todavía falta una Falta la otra derivada. derivada, por eso les decía, todavía Ya, queda una eso. derivada. Entonces, la segunda, ahora vamos con la segunda derivada, que en este caso va a ser x partido en 4 más x cuadrado. ¿Ya? Acá un poquito más simple. ¿Qué vamos a utilizar nosotros ahora? Ahora es necesario la regla de la cadena. Cuando tenemos una división, siempre prima un Ya. tipo. ¿Qué dijeron? ¿Uno arriba o no? Ya, pero ¿cómo se llama? Cuando siempre tenemos una división, ¿qué regla utilizamos? La regla del cociente. Siempre la regla del cociente. ¿Cómo es la regla del cociente para los que no están familiarizados? Dice la regla del cociente que yo voy a identificar el numerador y el denominador. Ya, entonces dice, primero voy a partir, voy a derivar el numerador. ¿Cuánto es la derivada de x, chiquillos? 1. Por el denominador sin derivar, es decir, 4 más x cuadrado. Después, menos, ya, menos. Y ahora dice que, ¿ahora qué digo? El numerador sin derivar, porque antes derivamos primero el numerador, es decir, ¿cuánto sería el numerador sin derivar? X, pero ahora derivado el denominador, que va a ser en este caso 2x. Es como intercalado, por si alguien no lo ve. Si la derivada de x va a ser 1, ¿cierto? Por la derivada de, en este caso, o sea, perdón, por el denominador sin derivar, que va a ser 4 más x cuadrado, menos, ¿cierto? Ahora el x sin derivar, ¿cierto? Por ahora el denominador derivado, 2x. ¿Se entiende? Aún no termina por si acaso, pero quiero mostrarle acá. Aquí está, la regla del cociente. Si se dan cuenta nos dice, identificamos un ux, bx, ¿cierto? Primero derivado por el segundo sin derivar, es decir, la parte del denominador, menos ahora el numerador normal, la función tal cual, ahora con el denominador derivado y nos falta elevar al cuadrado ahora, que es lo que quería llegar yo. Entonces, retomamos esto acá de nuevo. Entonces, acuérdense, la derivada o sea, la regla del cociente. Identifico las dos funciones, esto numerador, denominador. Sí. ¿Qué va a hacer acá primero? La primera derivada del numerador. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. Luego, por, ahora el denominador sin derivar, ahí está 4 más x cuadrado, no lo derivo, ¿cierto? Menos, ahora el x, ahora como había derivado delante el numerador, ahora no derivo el numerador, ahora lo dejo tal cual, pero ahora lo voy a multiplicar por el denominador derivado, es decir, 4 más x cuadrado, que va a ser 2x. ¿Sí? Y todo esto se parte en este caso por el denominador al cuadrado. Es decir, en este caso, tan simple como decir 4 más x cuadrado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, vamos trabajando esto. La segunda derivada de nuestra función va a ser acá en este caso. Bueno, arribita nos va a quedar 4 más x cuadrado, ¿cierto? Y en este caso va a ser menos x por 2x, va a ser 2x cuadrado, ¿cierto? Y todo acá abajo partido por 4 más
x cuadrado elevado a 2. Por lo tanto, va a ser la segunda derivada equivalente a decir, primero prima el x cuadrado. X cuadrado menos 2x cuadrado va a ser menos x cuadrado, ¿cierto? Más 4, y todo eso partido en este caso en 4 más x cuadrado al cuadrado. Podríamos dejarlo así, ¿ya? Como si lo que lo dejan así tal cual. Sí, yo creo que así tal cual ya está listo. De hecho, así lo tengo yo. O sea, tal vez alguno de ustedes, no sé si quiere como podría ahí trabajar esto, pero no sé si, o sea, trabajarlo en el sentido que, por ejemplo, acá menos x cuadrado más 4 va a ser lo mismo que tenga acá 2 veces. 4 más x cuadrado, 4 más x cuadrado. Podría tratar de anular 1, pero sí, se podría anular 1 si quisiésemos. Pero digamos, hasta aquí ya está correcto por si acaso, ¿ya? Yo solo aquí como que se me ocurrió, como ahora que lo vi, por ejemplo, podría multiplicar acá por menos 1, y me quedaría 4 más x cuadrado. Claro, y ahí podría anular 1. Alex, Dígame. ¿por qué al multiplicar por menos 1 el 4 te sigue quedando positivo? Yo nunca he entendido eso de la... Qué pena. Ya, mira, por ejemplo acá, piénsalo tú, si yo saco un menos 1 adelante, yo le puedo cambiar todos los signos a lo que está adentro. ¿Cachai? Sí, No me sirve acá. No, sí. No me sirve. no, porque el 4 te quedaría Sí, pues, me negativo, caía ¿no? negativo. Pero mira, para lo que entendí, sí, no sirve, por eso quedaste. Pero para que entendáis esto, claro, sería x cuadrado, ¿cachai? Y todo lo que está adentro se le cambia el signo contrario, ¿cachai? Ah, no, sí, eso sí lo cacho, es que hay Ah, algunos como que... hay algunos Por que se ejemplo, pueden... abajo tenéis 4 más X, pero arriba tenéis el 4 negativo, pero hay Sí, algunos pues, que sí consiguen factorizarlo, sí, pero pues, con nunca algunos encontré sí se esa consigue. En cuestión. este caso no se consigue, estaba probando jugo. Así que hasta ahí está bien, chiquillo. Hasta esa parte, por lo general, el denominador en la regla del cociente no se trabaja, así no se calienten la cabeza como trabajando ese cuadrado binomio, por lo general, dejarlo hasta ahí ya está correcto. ¿Sí? Ya, por lo tanto, ¿me entendieron esto? Los leo en el ticket, Sí, se los miro con el entendió. ticket. Ya, bacán. Vamos con la tercera, que ya nos metemos a recta tangente. Ya. Voy a tratar de hacer un mapa conceptual que hice con una... ¿Qué no entendió don Benjamin? Ya, Romina, que ande hablando. Me había confundido o sea, al principio me confundió el orden de la derivada, de la segunda derivada, pero sí caché. Sí, voy bien. Ya. Ya, vamos con el número 3. Un segundo. Eso no es. Ya, cabros. Gente. A mí dijeron que la entrada deriva implícita, pues, pero igual por si acaso les voy a dejar unos videos que yo, o sea, el viernes Ya, por ejemplo, la regla del cociente que me preguntan, siempre la regla del cociente se utiliza cuando tienen una división de este tipo. O sea, si ustedes ven una función, de hecho, miren, ahora que estamos viendo esta acá, por ejemplo, este ejercicio, que aún no sabemos de qué se trata, pero potencialmente usa regla del cociente, ¿ya? Otra cosa que me preguntaban ahí. Ya, alguien me pregunta, ya, última vez que explico eso. Ya, acá la regla del cociente que bien. Identifico el numerador y el denominador, ¿ya? Primero, ¿qué hago? Derivo el numerador, la derivada de x, 1. Multiplico ahora por el denominador sin derivar. Menos ahora el numerador sin derivar, pero ahora derivo el denominador.
¿ya? 2x se multiplica, la resta. Y abajo el denominador al cuadrado, que ahí está el cuadrado. Eso es todo. Y arriba ya es solamente simplificar la expresión. Ya. Vamos ahora con ecuación de la recta tangente y normal a la gráfica. Esto se acompaña de algo que ustedes veían en el colegio, que se conoce como la ecuación de la recta. Donde va a ser mx menos ya. Donde ustedes les decían, ¿se acuerdan cuando en el colegio, tercero medio, cuarto medio más o menos, ustedes veían algo que se llamaba la ecuación de la recta, donde les daban los dos puntos y le decían, obtengamos la pendiente, ¿cierto? O con un punto pendiente, según lo que tenía, y uno formaba la ecuación de la recta que siempre se dejaba en función de y. Esto va muy de la mano con eso, ya como de eso se trata en la materia, ya, pero ¿qué es lo que cambia en este caso? También nosotros para formar la ecuación recta tangente se hace con un punto, ¿sí? Pero la pendiente no es lo mismo que nosotros veíamos en el colegio, porque la pendiente de la ecuación recta tangente se obtiene derivando la función y reemplazando en el valor donde yo estoy buscando, en este caso, la recta, ya en el punto. Entonces, por ejemplo, para cuando nosotros queremos saber, utilizamos esto, nosotros, por ejemplo, si quiero saber, voy a tratar de hacer un mapa conceptual para resumir esto. Yo tengo la tangente, la recta tangente y la normal, que son muy iguales, en verdad no cambian en una cosa en particular. Ambas, esto es como cuando veíamos rectiplano. Yo necesito un punto, que tienen que decirme sí o sí un punto, chiquillos, sí o sí es necesario el punto acá, donde quieren que yo revise y también quieren la pendiente. Que la pendiente en la tangente va a ser equivalente a la primera derivada de la función reemplazado en el x del punto. En ese x, ya para que se entienda. Acá lo mismo, un punto que va a ser x, ¿cierto? Y también ahora necesito la pendiente de la normal, va a tener una diferencia, que va a ser equivalente a 1 partido en la primera derivada de la función x. Es decir, como la pendiente de la tangente, pero solamente que lo parto en 1. Espérense, pero creo que es menos 1. Sí, es menos 1. Eso es todo, ¿ya? Entonces, vamos ahora a aplicar lo que estamos diciendo, pues, este lenguaje chino que es para ustedes. Entonces, a mí me dan la función, dice, encuentre la ecuación de la recta tangente y normal a la gráfica f de x, x menos 4, x menos 2. Ya, siempre acá hay... ¿sí se ve el enunciado ahí o no? Sí, se ve, Ale. Ah, ya, están pidiendo el enunciado. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir nosotros acá? ¿Qué era lo clave? Los que estuvieron conmigo, ¿qué era lo primero que teníamos que identificar nosotros? Al igual que como cuando trabajamos con ecuación de la recta, o sea, sí, claro, ecuación del plano, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesito? Siempre uno parte con la tangente porque de la tangente uno después puede sacar la normal. Lo primero, chiquillos, ¿tengo el punto o no lo tengo? Lo tengo, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que hay que tener ojo acá? Porque yo necesito el valor de x y a mí solo me dicen en el punto de abscisas x3. Por lo tanto, ustedes lo que tienen que hacer, reemplazar el valor de la función el 3 para saber a qué valor toma y, ¿cierto? Cuando x vale 3. Y ese va a ser el punto, porque a veces tienen esa pillería. A veces los profes les dicen en el punto 3, no sé, menos 1. Y usted ya lo tiene el punto listo. Pero a veces les ponen solamente la abscisa. Y ustedes quedan como, oh, ¿dónde dejo el punto? Entonces ustedes tienen que saber que, claro, si les dan solo la abscisa, recuerden, abscisa, recuerden que abscisa, eso nos llaman en el preu. Cuando, ahí sí, abscisa y la ordenada es ordenada. Eso, date flick. Ya, por lo tanto, y recuerden siempre las columnas, su columna vertebral. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a buscar el otro valor de y. Entonces, la función, eso sí, original. Entonces, va a ser el f de x, ahora va a ser f de 3, porque eso vale x, la abscisa, dice en el punto abscisa x3, y tenemos que acá va a ser x menos 4 partido en x menos 2. Esa es la función que nos dan a nosotros. Por lo tanto, ¿qué significa? Que tengo que reemplazar los valores de el x, que es 3, ¿cierto? Acá lo mismo, 3. Menos 4 y acá menos 2. Por lo tanto, 3 menos 4, ¿cierto? Va a ser equivalente en este caso a tener 3 menos 4 va a ser menos 1, ¿cierto? Menos 1, sí. Y 3 menos 2 va a ser 1 positivo.
Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el valor aquí del i? Va a ser menos 1. ¿Qué significa eso? Que ahora tengo el punto, ¿cierto? Es decir, el punto, ¿cuánto va a ser? El punto va a ser cuando x vale 3, ¿cierto? El i va a valer menos 1. ¿Ya? Ya, por lo tanto, ¿qué vamos a decir nosotros ahora? Tenemos nuestro punto y ahora necesitamos sacar la pendiente para formar la tangente. Después solamente reemplazar aquí y formamos la recta. Entonces la pendiente, como les decía, que va a ser equivalente a la primera derivada de la función, ¿ya? Y después reemplazando el valor de x cuando ya tenemos la derivada. Entonces, ahora como vemos una regla del cociente, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la regla del cociente acá? X menos 4 y x menos 2. Es decir, tenemos ahí una división, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la regla del cociente? Va a ser la primera, la derivada del numerador primero. ¿Cuánto es x menos 4 su derivada? Va a ser en este caso un 1, ¿cierto? Porque el menos 4 se va a ir, porque se va a convertir en 0, y el x se va a convertir en 1. Ahora, por se supone la derivada del denominador, que lo mantenemos tal cual, menos, ¿cierto? Ahora, el numerador, ¿cierto? Sin derivar, ¿cierto? Que en este caso sería x menos 4 por, ¿cierto? Ahora el denominador derivado, que en este caso la derivada del denominador sería también un 1 solito, ¿cierto? Porque el menos 2 se va a convertir en 0 y el x se va a convertir en un 1. ¿Me entienden en la derivada del cociente? No, mira, lo estoy viendo. Sí. Ya, acá. Abajo, que va a ser equivalente a tener x menos 2 al cuadrado. Como les decía, eso siempre igualito. ¿Qué va a ser ahora? La primera derivada va a ser equivalente en la primera parte, va a quedar x menos 2. Acá, bueno, x por 4 va a ser lo mismo, ¿cierto? No va a cambiar nada, pero acá va a ser menos x, ¿cierto? Más 4. Todo partido en x menos 2 al cuadrado, lo cual la primera derivada va a ser equivalente, ahí se va a morir la x, por lo tanto me va a quedar menos 2, ¿cierto? Menos 2 más 4, que va a ser en este caso un 2 positivo, partido en x menos 2 al cuadrado. Ya tengo la derivada, pero dice que la pendiente va a ser equivalente en este caso, más que la pendiente en este caso va a ser equivalente, claro, ya tengo el valor, pero tenemos que reemplazar ahora el valor de x en la pendiente. Es decir, lo mismo que hicimos acá en f de 3, pero ahora con la primera derivada. Es decir, va a ser f de la primera derivada, pero ahora de 3, ¿cierto? 2 partido en x menos 2 al cuadrado. Lo cual va a ser 2, ¿cierto? Reemplazo el 3, ¿cierto? 3 menos 2 al cuadrado, lo cual va a ser equivalente a que tengamos 2, ¿cierto? 3 menos 2 es 1 al cuadrado, ¿cierto? Va a seguir siendo un 1. Por lo tanto, 2 dividido en 1 va a ser 2. Tengo la pendiente de pana, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, si ya tengo la pendiente, ¿cierto? Ahora puedo formar la recta. ¿Te acuerdas que estamos haciendo primero la tangente, pero la normal se dan cuenta que es lo mismo? Ya, entonces tengo mi punto, ¿cierto? Mi punto que era, acá lo tengo, que era 3, menos 1, y obtuve la pendiente que era con la primera derivada, reemplazando el valor de x del punto, que era 2. Entonces, claro, ahora voy a decir yo, para formar esto, algo que a mí siempre me sirvió en el colegio, para no perder, mira, 3 menos 1, y la pendiente en este caso es 2. Recordar que 3 menos 1, este se va a hacer su x1 y este va a ser su y1, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la gráfica de la ecuación de la recta uno utiliza esta fórmula que es, acordándome, y menos y1 igual a la pendiente x menos x1, ¿sí? Por lo tanto, ahora es solo reemplazar y lo dejo tal cual, y 1 va a ser en este caso menos 1, ¿cierto? Luego la pendiente que obtuvimos que fue 2, x se deja tal cual y el x1 que es 3. Entonces acá va a ser y más 1 igual a 2x, porque 2 por x, 2x, y 2 por 3 va a ser menos 6. Por lo tanto, el y va a ser igual en este caso a 2x menos 6 menos 1. Por lo tanto, esto va a ser 2x menos 6 menos 1, menos 7. Esa sería en este caso
la recta tangente. ¿Sí? Por lo tanto, ahora, si quiero saber la recta normal a un punto, o sea, perdón, normal a claro, normal al punto, como yo les decía, el punto va a ser el mismo, es decir, va a ser 3, esta es la tangente, ojo, la primera es la tangente. 3, menos 1 va a ser el mismo punto, pero la pendiente va a cambiar, pero no va a cambiar en casi nada en verdad. Lo que yo tengo que hacer es poner un menos 1 arriba y abajo pongo la primera derivada de la función, o mejor dicho, la pendiente de la tangente, que también se le conoce, voy a ponerla acá, se me olvidó, MT. Lo mismo que ya partido en la pendiente de la tangente, que va a ser 2. ¿Ya? Por lo tanto, ahora fórmula normal. Es así tal cual. Menos 1 partido en la pendiente de la tangente. Es decir, la pendiente de la tangente era 2, o sea, va a ser menos 1/2. Entonces acá hago lo mismo. I menos I1 igual a M, ¿cierto? X menos X1. Por lo tanto, acá, ¿cierto? Va a ser I menos, ¿cierto? Mi I1, que va a ser en este caso también menos 1. Ya sabemos que eso se va a convertir en más 1 por la pendiente que aquí cambia, que es menos 1/2, partido en X menos X1, que es 3. Por lo tanto, acá va a ser I más 1 igual a menos 1/2 X, menos 1/2 por menos 3 va a ser más 3/2, ¿cierto? Por lo tanto, el I va a ser equivalente a decir menos 1/2 X más 3/2 menos 1, ¿cierto? Lo cual en este caso, eso va a ser equivalente a tener menos medio X, 3/2 menos 1 sería... ¿cuánto partiendo? ¿Cuánto da un medio o no? Sí, 3 Un menos medio 2. positivo. O sea, va a ser más un medio. Sí, tiene que ser menos 1. Espérense, me hicieron cuestionar. La pendiente... A ver. Déjenme ver el drive. ¿Cómo fue que la pendiente pasó a negativo? Por el menos 1/2, o sea, por el menos 1, porque, espérenme, que eso quiero asegurarme. Esto lo digo en la sección de mate 2, la 5 a 5 a 5, derivada implícita. Sí, es menos 1. Ah, no, miren, acá recuerden que nos están escuchando. Ojo acá, miren, yo les dije, para las rectas, la primera, la tangente, ¿qué hago yo? Ojo, el punto, yo creo que eso lo entendieron clarito, el punto a veces se lo dan. La primera es la tangente, ¿cómo se obtiene? Lo que nos importa a nosotros, lo que más complejo es ¿cómo se dice? La pendiente de la tangente, que ahí le ponemos un MT, ya, de hecho mejor póngale ahí MT, pendiente de la tangente, va a ser la primera derivada de la función y reemplazo el valor de X. ¿Qué valor de X? Recuerden, este valor de X del punto, ¿ya? Ese valor reemplazo en la función una vez que tengo la derivada. Y luego, para la normal, lo único que cambia, el mismo punto, pero para la normal, la pendiente va a ser igual a menos 1 siempre, partido por, mejor dicho, acá podríamos, en vez de ponerle F, vamos a ponerle, mejor para que se entienda, en la pendiente de la tangente. ¿Ya? Ya. De nada, toma. Esa, Benjamín, sácate un carrete. Por lo tanto, va a ser menos 1 partido en MT, que recuerden que es la pendiente de la tangente, ¿ya? Por eso acá, chiquillos, volviendo al ejercicio, ¿cómo va a ser la pendiente? Acá voy a ponerle la pendiente en la normal. Va a ser el menos 1 siempre arriba, ¿ya? Y el 2 correspondía a la pendiente de la tangente. Por eso lo reemplazaré en la función. O sea, en la regla, por decirlo así. ¿Se entiende ahora, chiquillos? Y después solo el reemplazo, no, nada del otro mundo. ¿Me siguen o no me siguen? Los demás, sí, los leo, recuerden ver sus dedos, sus tickets. Ya, bacán. Recuerden entonces, esta es tangente, la tangente, y esta es la normal.
Ya, ojo, no sé si, bueno, si igual alcanza el tiempo, tenemos hasta las 2 para después. No, man, que me queda feo. Eh, por si no, alguien como que quiere como explicarles como para que sepan, por ejemplo, si yo tengo, qué sé yo, esta curva, ¿ya? Y me dicen ya, acá pues supongamos que está el punto, no sé, justo ahí está el punto 1,-3, ¿ya? Entonces en ese punto queremos ver la recta tangente. La recta tangente es la recta que lo atraviesa. O sea, perdón. Esa es la... Vamos de nuevo. La recta que lo atraviesa justo al medio, perdón, se va a conocer como la recta normal. Y la tangente va a ser la recta que pasa justo por ahí. Así como la tangencia es como que lo toca, pero justo en ese punto. Y después nada más. Entonces, para que se entienda, este sería la tangente y esta sería la normal. Por eso se escriben así de esta forma como I porque son rectas. ¿Ya? Siempre van a tener ese punto en común, ¿o no? Sí, po, siempre van a tener ese punto en común. Lo único que cambiaría sería la pendiente. Eso mismo, tal cual. Porque según la pendiente, vamos a ver si para que lo atraviese o para que lo roce por el lado. O sea, lo toque solamente en ese punto por el lado. Ya, chiquillos. A ver, en función del tiempo, déjenme ver el último ejercicio que traía. ¿Qué tal largo era? Alex, Dígame. ¿puedes subir arribita para sacarle foto? No. Ah, ¿Ahí o más arriba? más arribita. Ahí sí, ahí sí. Oigan, lo otro, aprovechando. Y ahora sí. Oigan, no se enojen cuando yo digo no, si siempre soy así que no se sientan mal. ¿Qué le iba a decir? Ah, lo otro. ¿Qué entra mañana en lineal? No tengo claro eso. ¿Quién lo tiene claro? Que me lo diga. Bueno, no saben nada, la Romina. Forma polar de complejos, matrices. Operatoria tipo inversa y determinante. Oh, claro, va a estar bien. Yo lo tengo. Forma polar de complejos, matrices, operatoria tipo inversa, ecuaciones y determinantes. ¿Ya irán inversa? Al parecer. Oye, en la media bola, chiquillo. Oiga, entonces mañana la ayudantía. Oh, Oye, Alex, pero eso sí, la inversa hay varias formas de sacarla, pues, ¿no? por Hay la como tres. adjunta y por operaciones Sí, la elementales. adjunta por el determinante, otra que me enseñó el profe era como uno partido, no sé qué No, a cosa. la inversa, pero a veces lo he enunciado. Miren, lo bueno que yo tengo, yo siempre promocionando mi canal de YouTube, pero yo tengo muchos videos de eso porque el semestre pasado tuve para contarle, ellos tienen más de 3 que el lineal para ustedes. Para ellos más de 3 para nosotros el lineal. Y ahí vi harto de esos ejercicios. Tengo en YouTube así de todo eso, así que se lo voy a mandar. Pero mañana igual vamos a ejercitar respecto a eso, pues ya. Aún no mando ningún link del Drive, ya para que no se... Lo voy a subir ahora terminando esto. Ya vamos a ver el último ejercicio, que es corto. Es una mezcla como de lo que vimos recientemente entre la derivada y recta tangente. El último, dejen ver si lo hacemos rapidito antes de las 2 para que se vayan, porque las 2:20 se supone que parte el otro bloque. Yo les dije que trajeran almuerzo. Si no alcanzamos, igual manda la ayudantía, porfa. Ese es Lo Lucas. denuncio. Lucas, ya conozco tu voz, bro. You know, baby. Ya, entonces, ya vamos con la siguiente. Dada la función f de x a x cuadrado más bx más 4, voy un poquito más rápido, en cualquier cosa ahí me dicen. Yo voy a mandar el drive, o sea, es que el drive es siempre el mismo, de hecho, el que la otra vez compartí, siempre comparto y también mando el link, ya se los voy a mandar. Sé que igual lo va a subir. Dice, dada la función f de x a x más bx más 4 con x perteneciente a los reales y a, b constantes reales, determina los valores de a y b si se sabe que la recta y 4x más 1 es tangente a la gráfica de f en x sub 0 igual a 1. ¿Ya? Entonces, si nosotros acá partimos como por lo básico, ¿ya? Como, ¿qué podemos nosotros identificar acá? Sabemos que, recuerden que si tenemos la recta, por ejemplo, acá tenemos la función, si nos dan la recta tangente, ahí hay datos claves que nosotros podemos sacar. Por ejemplo, yo sé que en este caso la función de x, porque la idea es despejar los valores de
los valores que necesito, ax cuadrado más bx más 4, ¿cierto? Es una función. Entonces yo le dijese, búsquenme la recta tangente de esa función, chiquillos. ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Ya, a pesar que no, bueno, tenemos ahí el punto, ¿cierto? Es tangente a la gráfica de f de x en x0, ¿ya? Entonces, ¿qué harían ustedes lo primero? Ya, busquemos el punto, ¿cierto? Es decir, el punto en x0, es decir, cuando x vale 1, ¿cierto? Para saber dónde está el y, decir qué punto en realidad vamos a buscar, que en este caso el punto sería equivalente a decir a, ¿cierto? Reemplazo y al cuadrado más b por 1 más 4, lo cual, ¿cierto? En este caso va a ser equivalente, se supone, a decir a más b más 4, ¿cierto? Y se supone que tenemos que identificar en este caso el punto de tangencia, ¿ya? ¿Dónde está la tangencia? Ahí ya tenemos como una condición piolita que nosotros podríamos utilizar después, ¿ya? Pero vamos a llegar a esa condición. Se supone que ese sería como el otro punto que nosotros necesitamos para saber dónde está la tangencia, ¿ya? Recuerden que uno tiene el punto 1, y la otra parte es el i, que en este caso sería a más b, 4. Pero sin embargo acá tenemos otros datos. Por ejemplo, yo sé que la recta es i igual a 4x más 1, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué información yo tengo clave con eso? Significa que si yo busco la primera derivada de x, que es para sacar la pendiente, ¿cierto? ¿A qué va a ser equivalente en este caso? Si dan cuenta, yo puedo derivar esto respecto a letritas, porque sería 2 por a, ¿cierto? Porque el a se supone que va a ser una letra, o sea, un número, perdón, x, porque el x sigue siendo constante, más b. ¿Por qué más b? Porque en este caso, recuerden, bx, b por 1, b y el 4 es número. Ustedes dirán, ¿qué puedo hacer con esta sheet, cierto? Si ustedes lo recuerdan, a mí ya me dieron la recta tangente, ¿cierto? ¿Y qué dice la recta tangente? Se supone que el 4 siempre corresponde a la... ¿A qué corresponde el 4 en esa recta? A la pendiente. A la pendiente, ¿cierto? Entonces, la pendiente de la tangente va a ser igual a 4. Y como por ejemplo, si yo hubiese hecho el desarrollo normal en esta, ¿qué hubiese dicho yo? Ah, ya. Como ya tengo la derivada, ahora tengo que reemplazar el valor de x, que el valor de x en este caso es 1, ¿cierto? Por lo tanto, ya, voy a decir f cuando vale 1, ¿cierto? De 2 a 1 más b, por lo tanto, eso va a ser igual a 2a más b, y eso aquí era equivalente, según esto, a 4. Por lo tanto, porque eso dice que es la pendiente, según la recta tangente, entonces va a ser 2a más b igual a 4. Ahí tengo una condición. ¿Se acuerdan que estábamos formando otra condición nosotros más abajo, ¿cierto? Que la otra condición que nosotros podríamos sacar en este caso, ¿ya? Es que, por ejemplo, se supone que tenemos la derivada, ¿sí? Y teníamos que saber el punto de tangencia. ¿Cómo yo sabría el punto de tangencia en este caso? Se supone que tenía que reemplazar en el valor de la función. ¿Cuánto sería acá si reemplazo en i igual a 1? Déjenme ver una cosita aquí. Espérenme, aquí ya perdí una cosa. A y b constantes reales determina ax cuadrado más bx más 4. Ah, ya, acá ya sé. Ya, que nos falta como otro sistema para formar la ecuación. ¿Se acuerdan de este que habíamos llegado acá nosotros? Ya, se supone que nosotros con la recta tangente, como es recta tangente, esto es una recta, ¿cierto? Entonces, la recta tangente que nosotros tenemos acá, que es y igual a 4x más 1, se supone que como es tangente, en este caso, por ejemplo, cuando yo le dé valores, en este caso, donde está la tangencia, ¿en dónde está la tangencia, cierto? En 1. Yo al reemplazarlo, el valor de 1 en esta recta, que sería en este caso y igual a 4 por 1 más 1, eso va a ser equivalente a tener 4 más 1, lo cual el i va a ser igual a 5. ¿Qué quiere decir eso? Que el otro punto de la tangencia, es decir, digamos, el punto que nosotros estamos buscando en este caso,
es cuando x vale 1 y cuando y vale 5. ¿Qué quiere decir eso? Que esta parte de esta ecuación que hayamos dejado ahí a medias, tenemos que igualarla a 5 porque se supone que es la derivada de la, cuando yo reemplazo el f de 1, ¿cierto? En la función y voy a obtener el valor. Es decir, en este caso sería a más b, se queda pegado, a más b más 4 igual a 5. Por lo tanto, a más b va a ser igual a 5 menos 4, que va a ser 1. Ya, para los que no lo entendieron, vamos de nuevo. Entonces, me dan los datos llegados a dos ecuaciones que va a ser sistema y voy a obtener los valores rapidito. Por ejemplo, acá, chiquillos, yo parto, ¿cierto? Tenía la función original, la idea es buscar los valores de A y B. Con la información que me entregan primero, me dicen que va a ser tangente en la gráfica cuando X vale 1. Eso significa que cuando yo reemplace en la recta tangente, ya sea acá en la función, tanto en la función original como en la recta tangente, que ahí también nos las dan, reemplace 1, voy a saber el punto donde está la tangencia. Que en este caso nosotros cuando reemplazamos 1 en la función original, ¿cuánto nos da? A más b cuadrado. O sea, a más b, perdón, más 4. Y cuando yo reemplazo el 1 en la recta tangente, me da que es igual a 5. Entonces, ¿qué hice yo? Igualé ambas funciones, o sea, ambos resultados, ¿cierto? Es decir, este resultado que me dio acá con el valor de 5, porque se supone que son iguales. Se supone que tienen que ser iguales si son tangentes. Por lo tanto, ¿qué me quedó ahí? Me quedó un sistema. Luego con la otra condición que como, ¿qué podía inferir yo? Si yo a este le realizaba el procedimiento normal de una recta tangente, ¿qué tenía que hacer yo? Sacar la primera derivada de la función, que la primera derivada de nuestro f de x va a ser equivalente a decir, ese 2 que está adelante lo paso multiplicando, va a ser 2x, ¿cierto? Más bx, que va a ser como decir, x que va a ser un 1, b por 1, b, ¿cierto? Y se supone que yo para sacar la pendiente de una recta tangente reemplazo el valor de x, que en este caso es 1, ¿sí? La primera derivada en 1, que va a ser 2a por 1 más b, que va a ser 2a más b, y eso se supone que va a ser igual en este caso a la pendiente de la tangente, que si yo miro la pendiente de la tangente era un 4, ¿ya? Entonces, ¿qué hago finalmente yo para obtener estos valores? Tomo las dos expresiones y formo el sistema de ecuación de 2 por 2, que va a ser 2a más b igual a 4 y a más b igual a 1. Entonces, en este caso, el sistema va a ser más sencillo. Acá multiplico por 1 y esto lo multiplico por menos 2. Entonces acá va a quedar 2a más b igual a 4, menos 2a, menos 2b, menos 2. Se cancela. B con menos 2b va a ser menos b. 4 menos 2 va a ser igual a 2. Multiplico por menos 1. Por lo tanto, b va a ser igual a menos 2. ¿Cierto? Y bueno, y tenemos que reemplazar el valor del A, ¿cierto? Por lo tanto, el valor del A va a ser en este caso equivalente a volver a utilizar cualquiera de las ecuaciones, ¿cierto? Por lo tanto, va a ser A más B igual a 1. O sea, A más, en este caso, el B que era menos más menos 2 igual a 1. Por lo tanto, el valor del A va a ser en este caso un 3 positivo. Y ese sería el valor de la expresión. O sea, ¿cuál sería el valor de la constante real A y B? 3 y menos 2. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Este como que mezclaba todo lo que vimos hoy día. Este ejercicio es de la PEP del año pasado. Así que igual yo creo que voy a entrar a algo similar. No sé. Como los profes se toman en cuenta lo que hicieron el año pasado para los controles. Ya, chiquillos, ¿tienen alguna duda adicional para no quitarles más tiempo? Si tienen consulta, no sé. ¿Entendieron? Los veo con el dedo. ¿Alguien me abrió? ¿Me habló? Ah, Alex. No sé, pero no subí mucho. Ya, bacán. Sí, parece que tengo uno del año pasado que me mandaron. Ya, miren, cualquier cosa, bueno, yo siempre les comparto, están como los links de mi ayudantías, como que ahí explico por clase, por los viernes que he tenido, hice una ayudantía de solo derivadas, ahí donde expliqué regla de cadena al final,
Y también tengo una ayudantía que hice como de solo, que fue la última, fue derivada implícita, por si alguien quieren ver derivada implícita por si acaso, pero yo tengo entendido que no entra. Dice Alex, ¿por qué sacaba la derivada? ¿Por qué se sacaba la derivada? En este caso, espérenme. Alex, pero no es más fácil ver si hay alguna sección que no pasó derivada implícita, porque si no la pasó se va a tomar en cuenta desde ahí. Sí, pues, es que a mí me dijeron que no entraba el profe, así que no debiese entrar. Y si entra, lo funamos. Miren, me preguntaban por qué se derivaba, porque se supone que nosotros acá lo estamos haciendo como si fuese, como si yo estuviese sacando la tangente de cualquier función. ¿Qué hago yo? Busco la derivada de la función y lo reemplazo en el valor del x. Y por eso derivé. ¿No? Es como que si estuviese sacando la recta tangente de una función cualquiera. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, ya estamos listos. Nos vemos mañana a esta misma hora. Voy a ver si es que se puede adelantar, aunque sea a las 12. ¿No? Porque... no, pues ustedes tienen... no, pues mañana horario protegido, ¿no? Usted Sí, ya voy a tratar a ver si se puede adelantar un poco porque igual lineal siempre toma más tiempo, ¿ya? Entonces, y más encima que van a ver igual harta materia. Como que no... Voy a preguntarle al profe a ver si se saca alguna A papita. las 11:20 no tenemos ningún ramo. Ya, mira, voy a preguntarle entonces a Seika a ver qué dice y le aviso qué onda. Así no queda a las 2:30 nomás, pero igual aquí se ajusta. Claro, horario protegido, sí. Pero no sé si habrá tal vez una asamblea, por eso tal vez no se puede, ¿ya? Eso, chiquillos. Mañana ayudantía de álgebra lineal. Lo otro que igual ustedes van a estar en control, yo igual la grabo y todo eso, ya para que no se